Compañeros de fonética y fonología, cordial saludo. Iniciamos una nueva sesión de este seminario de fonética y fonología del español. En la sesión de hoy vamos a seguir avanzando con los temas de la asignatura y bueno, vamos a explicar a manera de repaso, ¿cierto? Vamos a retomar algunos conceptos y temáticas que ustedes conocen muy bien, pero la idea es ir avanzando con este curso, refrescando la memoria, refrescando los contenidos y de esa manera entonces podamos transformar y enriquecernos a partir del conocimiento que nos aporta esta asignatura de fonética y fonología del español. Bueno, muy bien, vamos a explicar un tema. Después de la explicación vamos a ir al taller número 8. Hasta la sesión de hoy hemos trabajado 7 talleres en la asignatura. A partir de esta explicación vamos a pasar al taller número 8. Entonces vamos a poner mucho cuidado a la explicación de estas temáticas y de esa manera, con base en la explicación, ustedes pueden desarrollar o realizar de manera correcta el taller número 8. Muy bien, entonces iniciamos. Vamos a observar estos fonemas, donde vamos a ver su punto y modo de articulación, y vamos a identificar cada uno de los fonemas del sistema consonántico y vocálico del español. Entonces, bueno, miramos, tenemos el fonema P. ¿Por qué sé que esta figura que está representada en 3D o de manera virtual es la P? Es la P porque mire que los labios hacen contacto, ¿sí? Y la P es un fonema sordo, entonces no se observan las cuerdas vocales vibrando, como si se observa en esta imagen que es el fonema B. Es bilabial, los labios hacen contacto y aquí podemos ver en esta representación que son las cuerdas vocales, quiere decir que es un fonema sonoro. Cuando tenemos, es un fonema sonoro cuando se ve esta representación de las cuerdas vocales. Miren que aquí vemos que no se muestra. Entonces, esta es la P bilabial sorda, esta es la B bilabial sonora. Seguimos con el fonema T. El ápice va detrás de los dientes superiores o incisivos, ¿sí? Y vemos que el fonema es sordo porque la T es un fonema oclusivo dental sordo. Acá tenemos el fonema D, mire que también va el ápice detrás de los dientes, pero el fonema es sonoro, la D es sonoro y la D y la T es sorda. Mire, la T es, el ápice va detrás de los dientes superiores o incisivos y es sorda. Y la D es igual, el ápice va detrás de los dientes superiores incisivos, pero es sonora. Se ve acá las cuerdas vocales vibrando y acá no se ven las cuerdas, ¿sí? Acá vemos que no se ve. Y acá sí se ven las cuerdas vocales vibrando, por eso decimos que la D es un fonema sonoro. Muy bien, seguimos con el fonema K. Vemos que el postdorso de la lengua va a la zona velar del paladar blando, ¿sí? Y es sorda, no se representa, que es la K. El postdorso va a la zona del paladar blando, que es la zona velar, y es sordo. La G, lo mismo, el postdorso va a la zona velar del paladar blando y es sonoro porque las cuerdas vocales vibran, ¿sí? La K, velar sordo, la G, velar sonoro. Seguimos, el fonema beta. Los labios hacen contacto y es sonoro, ¿sí? Muy bien. El fonema F, ¿sí? Ese sería el fonema F. Labiodental, mire, los labios tocan los dientes superiores. Los labios inferiores hacen contacto con los dientes superiores o incisivos y es un fonema sordo, la F, o la labiodental sorda. El fonema interdental sorda, que sería la Z, donde el ápice de la lengua, corona o punta de la lengua se va y se ubica dentro de los dientes y es sordo el fonema
fricativo interdental sordo, que es la Z, ¿cierto? Que la representamos así como la teta. Bueno, el fonema delta se aproxima del ápice y se mete dentro de los dientes, se aproxima el ápice a los dientes y es sonoro. Entonces es la delta. La Z, mire que hace más contacto dentro de los dientes y es sorda. Y la delta, el contacto se aproxima dentro de los dientes y es sonora. La delta. Y no se me olvide que este fonema es la delta. Muy bien, esta sería la S dentalizada, ¿sí? Donde el dorso de la lengua se aproxima a los dientes y a la zona alveolar, pero esta es la Z, perdón, la S dentalizada y es sorda. Vemos que esta es la S alveolar, también es sorda y el ápice o corona hace contacto con la zona de los alveolos. ¿Sí? Esta es la S alveolar, fricativa alveolar sorda. Esta es la J, un fonema velar sordo, donde el postdorso de la lengua trata de aproximarse a la zona del paladar blando, que es la zona velar. Ese sería el fonema, la J, ¿sí? Sería fricativo velar sorda, la J, muy bien. Tenemos la gamma, el alófono de la G, donde vemos que el postdorso de la lengua se aproxima al paladar blando o la zona velar y es sonoro. Miremos la diferencia, la J es sorda y este es el movimiento que hace el postdorso en la zona del paladar blando, zona velar. Y con la gamma, como alófono de la G, es sonoro y el postdorso se aproxima a la zona velar del paladar blando. Esta es el fonema la Ch. Si vemos que es sorda y que el dorso de la lengua se ubica en toda la parte del paladar duro y es la zona palatal, la Ch. Este es el fonema N, M, la M hace contacto los labios, es sonoro y deja que la aspiración de la energía sonora salga por la cavidad nasal. ¿Sí? Este es el fonema M. Ese es el fonema N, N labiodental. Los labios inferiores tocan los dientes superiores. ¿Sí? Mire que hacen contacto los labios con los dientes superiores. Es un fonema sonoro porque todos los fonemas consonánticos nasales son sonoros. Y él deja la cavidad nasal abierta para que la expiración del aire o de la energía sonora salga por la cavidad nasal. Tenemos el fonema N dental, sería el fonema N dental, donde el ápice toca la parte de atrás o trasera de los dientes superiores o incisivos, es sonoro y vemos que el ápice, perdón, que la úvula nos permite que la expiración de la energía sonora salga por la cavidad nasal. Es la N dental. Tenemos la N alveolar, donde el ápice toca la zona alveolar, es sonoro y la aspiración de la energía sonora sale por la cavidad nasal. La N alveolar y mire la N dental, ¿sí? N dental y N alveolar, ahí estamos con la diferencia. Tenemos, bueno, esta sería la ñ, vemos que es sonoro, que todo el dorso toca toda la zona del paladar duro, que es la zona palatal, y observamos que el aula nos abre paso por la cavidad nasal para que la expiración de la energía sonora salga por esa cavidad. Es la ñ palatal, sonora, nasal, nasal, palatal, sonora, la ñ. Tenemos la N palatal, ¿sí? Mire la diferencia entre la ñ y la N palatal. Mire que aquí vemos que no hay un espacio en el paladar duro en la ñ, en cambio en la N
Palatal sí deja un poquito más, pero el dorso se ubica en toda la zona del paladar duro, que es la zona palatal, es sonora, y la ula nos permite que cuando fonoarticulamos este fonema, la aspiración de la energía sonora nos deja salir el aire por la cavidad nasal, como vemos acá, N palatal. Esta sería la N velar, el postdorso hace contacto, un contacto preciso, ¿sí? Muy fuerte, del postdorso con la zona del paladar blando, que es la zona alveolar, velar, perdón, la zona velar. Tenemos que es sonora, como todas las nasales, y la ula nos permite que la aspiración del aire o energía sonora salga por la cavidad nasal. Que sería la N velar, que hace contacto con la zona del paladar blando. Y esta sería la zona velar. Sería la nasal velar sonora. Nasal velar sonora. Muy bien. Tenemos la L dental. El ápice hace contacto con la zona de los dientes, la parte de atrás de los dientes incisivos o superiores, y es sonoro, ¿sí? La L dentalizada, como fonema de la L. La L alveolar, el ápice hace contacto con los alveolos, como vemos acá, y es sonoro. Este fonema, L lateral, lateral alveolar, sonora, y esa sería lateral dental, sonora. L, lateral alveolar sonora, L. La lambda, ¿sí? Que representamos el fonema de J y H, es palatal porque el dorso hace contacto con toda la zona palatal, el paladar duro, es sonora, ¿sí? La lambda, muy bien. Esta sería la vibrante simple, que sería la R. Vemos que es alveolar, hace este movimiento del dorso y es sonora. Y tenemos la vibrante múltiple, ¿sí? Que mire cómo el ápice toca la parte de los alveolos y es sonora, ¿sí? Mire cómo se ubica acá la vibrante simple. En esta parte de los alveolos se ubica la vibrante simple. Y la vibrante múltiple se empina más la lengua, o la corona o el ápice de la lengua va a esta parte de los alveolos, por eso sería la R. Entonces, bueno, acá podemos ver cada uno de los fonemas consonánticos y cómo está su realización. La idea es que en el taller ustedes van a mirar bien cómo se fonoarticula en estas imágenes de 3D o como representación virtual de la fonoarticulación de los fonemas. Entonces miremos la P, la B, la T, la D, la K, la G, la beta, la F, la labiodental sorda, la Z o interdental sorda, la delta interdental sonora, la S dentalizada, S alveolar, la J, la gamma, alófono de la G, sí, expirante velar sonora, la Ch, la Ch es africada palatal sorda, la M. Entonces, mire qué interesante las nasales. Bilabial, nasal, sonora. ¿Sí? Bilabial, nasal y sonora, porque todas las nasales son sonoras. La labiodental, nasal, sonora. La dental, dental, nasal, sonora. La N dentalizada, el ófono de la N. N alveolar, alveolar, nasal, sonora, nasal. La ñ palatal, sonora, nasal. El alófono de la N palatal, palatal, nasal, sonora. La N, el alófono de la N, entonces velar, nasal, sonora. La L dentalizada, palatal, sonora. Perdón, dental,
sonora, alveolar sonora lateral a L, la landa es palatal sonora, la vibrante simple que tiene esta curvatura, el ápice o la corona sonora, y la vibrante múltiple alveolar sonora. Entonces, bueno, ahí vimos cada uno de los fonemas consonánticos que lo representamos de esa manera. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el taller? Bueno, con base en esta explicación van a mirar muy bien los fonemas. Por ejemplo, acá tenemos todos los fonemas bilabiales. Entonces acá nos damos cuenta que son bilabiales, vea. Todos son bilabiales, pero ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Si este es sonoro, sería B. Si este es, perdón, si este es sordo, sería P. Si este es sonoro, sería B. ¿Sí? Si aquí tenemos nasal bilabial sonoro, entonces sería M. Y aquí tenemos bilabial sonoro, entonces podría ser la beta. Entonces hay que mirar muy bien cada uno de los fonemas. Acá tenemos los dentales. Mira cuáles son los dentales sordo, dental sonoro, ¿sí? Dental sordo, dental nasal sonoro, ¿sí? Y acá vemos un dental sonoro, entonces hay que mirar bien cómo lo tenemos en los fonemas, ¿cierto? Si tengo eh, un dental nasal, ¿cuál podría ser? Entonces sonoro, el alófono de la N, dentalizada. Alófono de la N dentalizada, TD, S, N dentalizada y la lambda dentalizada, ¿cierto? Tenemos acá los velares. Mire, tenemos un velar sordo, un velar sonoro. Y tenemos un velar que se aproxima sordo, un velar nasal sonoro. Y tenemos acá un velar sonoro. Entonces, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, acá tenemos un velar nasal. Entonces, el alófono de la N. La nasal velar sonora. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo, tenemos las palatales, palatal sorda, palatal sonora, palatal nasal sonora, ¿sí? Y palatal sonora. Entonces, mirar cuáles son, hay que ponerle mucho cuidado. Mira, una labiodental sorda, una labiodental sonora, acá tenemos una interdental sorda, una interdental sonora. Mire que podemos hacer bien el análisis. Alveolar sorda, alveolar sonora, otra alveolar sonora, ¿sí? Otra alveolar sonora, pero mire, tenemos alveolar nasal sonora y otra alveolar sonora, porque mire que está sorda, es alveolar sorda, ¿sí? ¿Cuál podría ser? Tenemos que mirar, una alveolar sorda, es ese, alveolar nasal sonora, ¿sí? La N. Tenemos alveolar sonora, ¿cuál podría ser? La alveolar sonora. Tenemos una alveolar sonora y otra alveolar sonora. Entonces, esta es vibrante simple, vibrante múltiple. ¿Y cuál es otra alveolar sonora? La L. Entonces, S, alveolar sorda, S, alveolar nasal sonora N, lateral alveolar sonora L, vibrante simple y vibrante múltiple, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis y le ponemos mucho cuidado a cada uno de los fonemas. Tenemos la biodental sorda, ¿cierto? F, la biodental sonora, entonces el alófono de la N, ¿sí? Y nasal, mire acá. Tenemos interdental sorda, la Z, interdental sonora, la delta, ¿sí? Tenemos una palatal sorda,
una palatal sorda, entonces sería ¿cuál? Che. Palatal nasal sonora, otra palatal nasal sonora y una palatal entonces sonora. Entonces acá tenemos la ñ palatal nasal sonora, entonces el alófono, la N palatal, y tenemos una palatal sonora que sería, ¿cuál falta? La lambda, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces tenemos que contrastar, miremos la ñ, y cómo quedaría la ñ. La ñ recoge más y la N velar deja un espacio. Entonces, ¿cómo estaría en el taller? ¿Sí? Vamos a mirar bien. Acá, bueno, pues si hacemos la comparación, ñ, esa es la curvatura y deja un espacio el alófono de la N. Y la ñ recoge más, ¿cierto? ¿Cuál sería? No, entonces acá vemos, es al revés. Si abre más, si abre más, si abre menos, acá vemos que hay una superficie en este fonema. Sería la ñ y acapararía todo. Y vamos a ir al taller. Cierra menos y acapara todo y aquí abre más en el alófono. El alófono abre más. Entonces, bueno, si acá vamos a corregir, y bueno, vamos a decir que esta sería la N, el alófono de la N palatal y esta sí sería la ñ. Muy bien, entonces hay que hacer bien el análisis. Entonces el alófono de la N y el alófono de la N palatal, y esta sí sería la ñ, ¿sí? Como un fonema nasal palatal sonoro. Entonces vamos a corregir. Y este sería el alófono de la N palatal y esta sí sería la ñ. Muy bien. Bueno, y acá, bueno, seguimos mirando cada uno de los fonemas donde ustedes observen, ¿sí? ¿Cuáles son los fonemas dentales? ¿Cuáles son los fonemas velares? Velar sordo, K. Velar sonoro, G. ¿Sí? Velar sordo, la J. El alófono, porque es nasal al velar sonoro, ¿sí? Y nos falta otro velar, ¿cierto? Esta sería la gama, porque es sonoro y se aproxima, la gama. Entonces, bueno, compañeros, en este primer punto van a identificar los fonemas articulados en cada una de las siguientes imágenes. Eso vamos a hacer en esta parte del taller. Bueno, vamos a pasar a la siguiente unidad. Acá en esta unidad vamos a trabajar con el taller número 8, fonética y fonología del español. Bueno, vamos a decir que la caja de resonancia es la cavidad supraglótica y es donde se ubica la cavidad nasal y la cavidad oral. Y en esta caja de resonancia entonces encontramos los siguientes órganos. Está el ápice de la lengua, está el cuerpo dorso de la lengua, están los dientes, los labios, la cavidad nasal o la nariz, los alveolos, cavidad nasal, el paladar. Decimos que estos son los alveolos, ¿cierto? Paladar duro y la zona velar, la úvula, el dorso de la lengua, bueno, y el postdorso de la lengua. Cavidad faringea, esa es la faringe, que es todo esto le llamamos caja de resonancia. La caja de resonancia es esa cavidad supraglótica que está conformada, ¿cierto?, por los órganos que acabamos de ver, los labios, los dientes, la lengua, el ápice de la lengua, la zona alveolar, palatal, velar, la úvula, la cavidad nasal y la cavidad oral, ¿sí? Es la caja de resonancia que se encuentra en la cavidad supraglótica. Miremos un músculo, que es el músculo
tiroaritenoideo, ¿sí? Este músculo se encuentra en la glotis, en la cavidad glótica, ¿sí? Y es ese músculo el cual se encuentra conformado las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales es como una membrana, como un tejido, ¿sí? Pero aquí también la anatomía le ha llamado músculo y ese músculo es el encargado de resonar los fonemas o los sonidos del lenguaje cuando articulamos estos fonemas. Entonces esas bandas están conformadas, o el nombre llama músculo tiroaritenoideo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, sí, ese es el cartílago tiroides, acá tenemos la epiglotis, el cartílago ioides, ¿sí? Los cartílagos corniculados, el cartílago aritinoide que mueve, o ahí es donde están soportadas el músculo tiroaritenoideo o las cuerdas vocales, así se llama, y se encuentra en la laringe o cavidad glótica. Acá lo podemos ver, ¿sí? El tiroaritenoideo. Bueno, entonces, mire qué interesante. Acá en la glotis, pues encontramos los siguientes órganos: el músculo cricotiroideo, que es del cartílago cricoides, cartílago aritinoides, que es el cartílago aritinoides, que es el que mueve las cuerdas vocales, ¿sí? O el músculo tiroaritenoideo, que sería este. Muy bien. El cartílago cricoides, muy bien. Aquí tenemos un músculo aritinoideo transversal, el cartílago tiroides, y mire cómo se le llama cuando hay una abertura de las cuerdas. Todo este margen que queda, la anatomía le ha llamado rima de la glotis, ¿sí? Cuando queda esta parte del músculo tiroaritenoideo abierto, la rima de la glotis. Bueno, muy bien. ¿Qué sería un estudio del fono? Un estudio del fono es cuando yo tengo una estructura fonológica, pero la acentuación me va a marcar la diferencia en el sentido en que va a generar dos tipos de cadenas fonológicas. Si yo tengo papa o tengo papá, vemos que la acentuación en la sílaba prenuclear o la sílaba postnuclear me va a cambiar entonces el significado de esa cadena fonológica y va a cambiar esa realización fonológica. Entonces, eso sería un estudio del fono. Acá tenemos casa, acento en la sílaba prenuclear, o casa, acento en la sílaba postnuclear. Entonces, bueno, un estudio del fono es cuando yo voy a hacer un estudio de esos fonemas vocálicos que su acentuación me va a cambiar la estructura de la cadena fonológica. Papa y papá, casa y casa. Entonces, esa es un estudio del fono, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores. El diafragma, ¿cierto? Se parece a un paracaídas. El diafragma es ese músculo que impulsa la respiración, la expiración de la energía sonora y del oxígeno, del aire también, que expira hacia las cavidades supraglóticas o vías aéreas. Y bueno, esa es la función del diafragma, que está en el límite entre la cavidad abdominal, que sería esta, y la cavidad torácica. Y el diafragma sube y baja eh, en esta parte de la anatomía de nuestra integridad física o dentro de nuestra naturaleza biológica, y lo que hace es impulsar la respiración hacia las vías aéreas. Entonces, bueno, mire qué lindo el diafragma y dónde se ubica. Bueno, la faringe. Ojo que no podemos diferenciar entre estas dos órganos. La faringe se ubica en esta parte, ¿sí? Se ubica en esta parte de la cavidad supraglótica o de las vías aéreas. Esta es la faringe, ¿sí? Donde se ubica la faringe, en esta parte. Y la laringe sería todo este conducto, ¿sí? Donde está la epiglotis, que la hemos visto, sería la epiglotis,
el cartílago tiroides, que sería este, el cartílago tiroides, ¿sí? El cartílago aritinoides, donde está el músculo tiroaritinoideo, donde están los cuerdas vocales, el cartílago cricoides y la tráquea. Ese sería entonces la laringe, este conducto, y no lo podemos confundir con faringe. Faringe queda en la cavidad supraglótica, la faringe, y la laringe queda en la cavidad glótica, ¿cierto? La laringe queda en la cavidad glótica, en la glótica, y la faringe queda en la cavidad supraglótica, ¿sí? Bueno, muy bien. Tenemos dos tipos de fonemas, los fonemas apicales y los fonemas no apicales. Decimos que los fonemas apicales son los dentales, interdentales y alveolares. Y los fonemas no apicales son los bilabiales, los labiodentales, los palatales y los velares. Esos son los no apicales. Repetimos, tenemos dos tipos de fonemas donde interviene el ápice, la corona o la punta de la lengua, los apicales y no apicales. Los apicales son dentales, interdentales y alveolares. Y los fonemas no apicales son los bilabiales, labiodentales, palatales y velares, los no apicales y los apicales. ¿Sí? Bueno, entonces decimos los fonemas no apicales, ¿cuáles serían? La P, la B, la K, la G, la beta, la F o la labiodental, la J, la gamma, la H, la M, la N labiodental, la N palatal, la N velar y la lambda. Son los fonemas no apicales. Y los fonemas apicales, como dijimos, son los dentales, interdentales y alveolares. Entonces la T y la D son dentales, la Z y la delta son interdentales, ¿cierto? Interdentales. La S dental como alófono, S dental y sonorizada, S alveolar y S sonorizada alveolar, N dental, N alveolar, L dental, L alveolar, R dental, vibrante simple y vibrante múltiple serían los fonemas apicales. Entonces, si hacemos una lista de los fonemas apicales, la vamos a hacer con un orden correcto, ¿sí? De fonemas apicales, TD, Z y delta, ¿sí? Entonces, T, D, la Z y la delta. Las cuatro S, S dental, S dental y sonorizada, S alveolar y S sonorizada. Tenemos N dental y N alveolar. La N dental, N alveolar. Tenemos L dental y L alveolar. L dental, L alveolar. R dental, vibrante simple alveolar y vibrante múltiple, ¿cierto? Vibrante simple alveolar y vibrante múltiple alveolar. Estos serían los fonemas apicales. Ahora vamos a los fonemas no apicales. ¿Cuáles serían los no apicales? PB, KGB. Y los no apicales. PB, KG beta, la K, la G, la beta. ¿Sí? La F, J y gamma. La F, la J, la gamma. La H, M y N labiodental. Bueno, entonces vamos en gamma. La H y la M. La H, la M. La N labiodental. N labiodental. Ñ y los dos fonemas y los dos alófonos de la N. Ñ, N palatal, N velar.
Enevelar y por último la landa, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos 5, 10, 15 apicales, que son estos. ¿Cuáles son los apicales? Dentales, interdentales y alveolares, que los vemos acá. Y fonemas no apicales también 15. Los no apicales 15, ¿cierto? ¿Cuáles serían los no apicales? Los que vemos acá. Sí, los no apicales serían no apicales bilabiales, labiodentales, palatales y velares. Los apicales y los no apicales, que los vemos acá. Muy bien, seguimos. ¿Cómo definimos rasgos inherentes? Decimos que los rasgos inherentes es la naturaleza de cada uno de los fonemas. Es la naturaleza. Entonces yo digo que la F es labiodental. Labio dental. La F es labiodental. Decimos que la F es fricativa. Que es fricativa y que es sorda. Eso es un rasgo inherente, ¿sí? Es la naturaleza de cada uno de los fonemas. Entonces, eso es un rasgo inherente, la naturaleza de los fonemas. Por ejemplo, miro el punto de articulación, que es labiodental, el modo fricativo y las bandas sorda. Y lo mismo, por ejemplo, un fonema como la A. La A sería un fonema baja, un fonema baja, es central, es fuerte, es abierta, ¿cierto? Entonces, claro, eso sería el rasgo inherente que es la naturaleza de los fonemas. La A es baja, es central, es fuerte y abierta. Eso le llamamos rasgos inherentes porque es la naturaleza de cada uno de los fonemas. Listo, baja, central, fuerte y abierta. Muy bien, la naturaleza. La F, la biodental fricativa sorda, la A baja, central, fuerte y abierta. Eso es un rasgo inherente, es la naturaleza de cada uno de los fonemas. Rasgos prosódicos. Es la acentuación que pronunciamos en los fonemas vocálicos de la cadena hablada y marca una diferencia fonológica. ¿Sí? Entonces, claro, esos son rasgos prosódicos. Si yo, por ejemplo, escribo tránsito, o escribo tránsito, yo digo nasalizo la A, ¿cierto? Y pongo tilde en la A. Tránsito, o digo tránsito, tránsito, esos son los rasgos prosódicos. Es la acentuación que pronunciamos en los fonemas vocálicos de la cadena hablada y marca una diferencia fonológica. ¿Cuál es la diferencia fonológica? Que poner el acento, la prosodia en la sílaba prenuclear me genera una realización fonológica, que es un tránsito. Puede ser un sustantivo. Y transitó porque puse la acentuación o articulé la acentuación en la sílaba postnuclear, ¿sí? Generó también una realización fonológica que puede ser un verbo. Entonces, esos serían los rasgos prosódicos. Lo mismo aquí, ¿sí? Si yo digo papa y pongo el acento en esta sílaba, me dice que es una hortaliza. Pero si pongo el acento en la sílaba postnuclear, papa me dice que es que el padre de familia. Entonces, esos son los rasgos prosódicos. Es la acentuación que pronunciamos en los fonemas vocálicos de la cadena hablada y marca una diferencia fonológica. ¿Qué marca la diferencia fonológica? La acentuación. ¿Y qué diferencia fonológica marca? Pues dos tipos de significado, ¿cierto? Esos serían los rasgos prosódicos. Bueno, muy bien, seguimos con los diptongos.
¿Qué es un diptongo? Vamos a definir diptongos. Los diptongos o el diptongo es una realización fonética donde se pronuncian dos vocales en una misma sílaba. Y hay tres maneras de articular diptongos. Por ejemplo, con vocal cerrada más vocal abierta. Vocal cerrada más abierta. Es la I es cerrada y la A es abierta, digo piano. ¿Sí? Acá tengo un diptongo. Otra manera de representar diptongos. Vocal abierta más cerrada. La O es abierta, la I es cerrada, oiga. O dos vocales cerradas, ciudad. Entonces, esa sería la definición de diptongos o de diptongo. Es una realización fonética donde se pronuncian dos vocales en una misma sílaba. Y hay tres maneras de pronunciar diptongos. Una, vocal cerrada más abierta. Dos, vocal abierta más cerrada. Y tres, dos vocales cerradas. Eso sería entonces la definición de diptongo. Ahora vamos a definir hiato. ¿Qué son los hiatos? ¿Sí? Los hiatos es una realización fonética donde yo pronuncio dos vocales en dos sílabas distintas o donde se pronuncian dos vocales en dos sílabas distintas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decimos, vamos a decir que los hiatos se conforman de cuatro maneras, ¿cierto? Es una realización fonética donde se pronuncian dos vocales en dos sílabas distintas. Entonces, hay cuatro maneras de realizar hiatos. Por ejemplo, una vocal cerrada más una abierta. Yo digo ri, o. La I es una vocal cerrada y la O es una vocal abierta. Y están en sílabas distintas. Dice, dos vocales en dos sílabas distintas. Ri, o, vocal cerrada más abierta, ¿cierto? Cerrada más abierta. Es la primera forma de realizar un hiato. La segunda forma de realizar un hiato, vocal abierta más cerrada. La O es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada. Yo digo o, i, do. La tercera manera de realizar un hiato es dos vocales cerradas. Huida, ¿cierto? La U es cerrada y la I es cerrada. Huida. Y la cuarta manera de realizar un hiato es con dos vocales abiertas. T, A, tro. La T es abierta y la A es abierta. Teatro. Entonces, bueno, eso sería un hiato. Es la realización de dos vocales en sílabas distintas. Cerrada más abierta, ri, o. Abierta más cerrada, o, i, do. Dos vocales cerradas, u, ida. Dos vocales abiertas, teatro. ¿Sí? Bueno, compañeros, entonces, muy bien. Esa es la explicación de esta teoría que ya nosotros conocemos. Y la idea era explicar muy bien estas categorías para realizarlo en el taller número 8. Entonces, aquí estamos en el taller número 8 y eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí respondería un falso verdadero. ¿Sí? La caja de resonancia se ubica los dientes, el paladar del paladar, el músculo tiroritinoideo es el nombre científico de las bandas o cuerdas vocales. Un estudio del fono es el que analiza las particularidades de un fonema en la cadena fonológica. El diafragma se encuentra en la cavidad glótica. La faringe conecta el estómago con la cavidad supraglótica. Entonces hay que mirar muy bien estas definiciones para ver si es verdadero o falso. Escribe una lista de los fonemas apicales o coronales y otra lista de los fonemas no apicales o no coronales. Sí, entonces, bueno, esta parte sí no va, pero sí va al 7. Los rasgos inherentes son la acentuación pre y postnuclear. Los rasgos prosódicos son los puntos y modos de articulación, ¿cierto? Rasgos inherentes y rasgos prosódicos. Tenemos que decir si es falso o verdadero y mirar bien la explicación que estamos dando. Escribe la columna correspondiente a los fonemas que son apicales y los que no. Entonces ya miramos los fonemas apicales y los no apicales. Entonces tenemos 15 apicales y 15 no apicales y ustedes deben empezar, ¿cierto? No se les olvide que vamos a hacerlo
con base en este orden, los fonemas no apicales. Entonces vamos en orden, PB, KGB y los apicales. Si los apicales, los primeros son T y D, entonces acá pondríamos T y D en el orden. Y los no apicales en P y B, pues acá ponemos P y B. Entonces la idea es mantener el orden, ¿sí? De los apicales y no apicales según el AFI. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Según el AFI vamos a mantener el orden. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es el diptongo y dan la definición de diptongo. ¿Sí? Y la definición de diptongo la tenemos acá. Es una relación fonética donde se pronuncian dos vocales en una misma sílaba. Y hay tres maneras de articular diptongos, con vocal cerrada abierta, una abierta más una cerrada o dos vocales cerradas. Acá ponemos la definición de diptongo y ponemos un ejemplo de cada una. Vocal cerrada más abierta, entonces miren, cerrada más abierta, piano. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, piano. Lo hacemos con corchetes, tilde, piano, nasalizo la O y cierro, lo mismo acá, abierta más cerrada y dos vocales cerradas. Y hiato, damos una definición de hiato, ¿sí? ¿Y cómo sería? ¿Qué sería un hiato? Decimos, es la relación fonética donde se pronuncian dos vocales en dos sílabas distintas. Acá está la definición de hiato. Y los ejemplos, vocal cerrada más abierta. ¿Y qué tenemos acá? Por ejemplo, río. Río, ¿sí? Pues acá yo cierro corchete y lo mismo, abierta más cerrada, dos cerradas y dos abiertas. Bueno, acá une las columnas con las definiciones correspondientes de las características del fonema y sus variantes. Entonces no podemos olvidar, ¿sí? La función fónica, distintiva, pertinente, irrelevante y fonológica. Cuando un fonema se cambia por otro y su significado se altera, entonces bueno, vamos a llevarlo, ¿sí? a la columna que es, ¿cierto? Función fónica, distintiva, pertinente y relevante, y las unimos, ¿sí? Entonces, bueno, cada una de estas categorías las vamos a unir con las definiciones. El punto 5. Acá en el punto 6, bueno, entonces ya miramos, punto 1 lo explicamos, punto 2 falso verdadero, punto 3 fonemas apicales o coronales, punto 4 diptongos, que es diptongo y que hiato, ¿sí? Con ejemplos. Acá vamos a unir las columnas y aquí ubica los diptongos en las casillas correspondientes a su nombre científico. Si por ejemplo aquí dice segmento silábico conformado con vocal baja central. ¿Cuál es la baja central? La A. No transitoria tónica más vocal alta anterior. Transitoria átona. ¿Cuál sería la alta anterior? La I. ¿Cierto? Entonces ahí, la primera. Entonces cada uno de estos diptongos los vamos a ubicar según el nombre científico y los vamos a ubicar. Miramos el nombre científico y lo ubicamos acá en cada una de estas cubículos. Listo, es el punto número 6. Muy bien, el punto 7 escribe el número que corresponde al frente de cada una de las clases de fonética de acuerdo a la definición correcta. Tenemos 10 tipos de fonéticas, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, si ocupa de todas las formas de manifestación de los fonemas. ¿Cuál sería? La fonética general. Como es la fonética general, pondríamos entonces 1, ¿sí? Si ocupa de todas las formas de manifestaciones de los fonemas, fonética general. Aquí dice, si apropia de la recuperación del habla, ¿sería cuál? Fonética terapéutica, entonces acá pondríamos 6. Listo, ese sería el punto 7 del taller. Y el punto número 8, como ya ustedes lo saben bien, vamos a realizar una transcripción fonética del siguiente texto que titula En 3 semanas, pilotos extranjeros operarán vuelos de Avianca y tenemos entonces 2 párrafos para realizar la transcripción fonética. Listo, compañeros, entonces, bueno, esa es la dinámica con la que vamos a trabajar a partir de esta explicación teórica y práctica, donde de manera didáctica vamos a avanzar en este seminario de fonética y fonología.
Espero que les haya quedado muy bien la explicación y estaremos entonces pendientes para que en la próxima clase aclaremos las dudas y sigamos avanzando con el desarrollo de la asignatura y la realización del taller número 8. Bueno, compañeros, que estén muy bien. Les deseo muchas felicidades. Chao, que estén muy bien.